mejores textos de ética, se supone. Pero la presencia del mal y del demonio siempre está presente y el pecado está por allí y hay que tener cuidado, porque no siempre obramos bien, con el bien. El mal está presente y hay que cuidar del mal. Entonces, un gerente participativo también busca la parte ética de su parte y exige ética en la participación por parte de los involucrados. Y este es un tema que siempre hay que discutir, Felizmente nosotros tenemos ayuda, tenemos mucha ayuda. Y siempre estamos presentes en cada reunión, volvemos a leer el Evangelio, volvemos a leer la Escritura, y el Espíritu nos ilumina para evitar las tentaciones, porque en todo proceso de participación siempre hay la tentación del egoísmo que nos puede pervertir, digamos, las decisiones, puede enturbiar las decisiones, por eso necesitamos ética. Cuando hablamos de gerencia participativa, de toma de decisiones importantes, de la participación, las condiciones son esas. Entonces ustedes tienen que tener además, dice, lo que estoy haciendo es eficaz, es eficiente, es pertinente, es ético, y hasta allí andaríamos bien. Esto es un proyecto humano. Claro, es ético y moral, evidentemente, pero hay otro factor. Para que realmente sea de calidad entre nosotros, tiene que ser trascendente. Tiene que ser trascendente. Entonces, gerencia participativa en un proyecto como el nuestro, en una visión evangélica, en una visión adventista como la que ustedes manejan, tiene que ser trascendente. Entonces, involucramos a nuestra gente y le exigimos eficacia, eficiencia, pertinencia, ética y trascendencia, porque ese es nuestro proyecto. Entonces, tú eres un gerente que está aplicando gerencia participativa. Mira, tantas condiciones. No es cuestión de decir solo, chicos, participen, a ver, te escucho tu opinión. No. Tiene condiciones. Entonces, cuando hablamos de la gerencia participativa, como estamos viendo, la gerencia participativa solo será útil si es capaz de pasar la prueba de la calidad. Y pasar la prueba de la calidad es hacer un check-in, ¿no es cierto? Una lista en cotejo, si de lo que estamos decidiendo es eficaz, es eficiente, es pertinente, es ético y es trascendente. Y en trascendencia estamos hablando de lo que ustedes muy bien lo saben y trabajan. Educar para el mundo, si no están trabajando eso, entonces no estamos hablando de gerencia participativa, no estamos hablando de calidad. Y la trascendencia es formar personas de calidad. Tener alumnos eficaces, eficientes, pertinentes, éticos y trascendentes. Y no están logrando esas cosas, entonces, ¿en qué proyecto estamos? ¿Con ruta de aprendizaje, con mapa de progreso, con ruta o sin ruta? Eso no interesa, porque nosotros tenemos una perspectiva de trabajo muy marcada. De tal manera que, lo que me decía mi profesor, y hasta que haga el ministerio, mira, el ministerio lo podrá hacer o no, nosotros tenemos clarito lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que formar este tipo de personas, no solo en la escuela, sino también entre los docentes. Y tú como director, tú como gerente, tienes esa tarea. La gerencia participativa es una oportunidad que te ayuda a ti a educar a tus colegas, a tus profesores. Ok. Metas. O quizá un comentario, ¿no es cierto? Cuando yo hablaba de trascendencia en una conferencia, me preguntaron, ¿cómo es que entiendes tú, por ejemplo, la trascendencia? Bueno, hay una mirada de la trascendencia totalmente terrenal, humana, que es trascender en el tiempo y en el espacio. Un profesor tiene que ser trascendente porque
va a quedar en sus alumnos y va a decir, mi maestro decía tal cosa, mi maestro decía tal cosa, como lo hace Jesús en nuestra vida. Jesucristo es trascendente porque nosotros lo tenemos presente siempre y nos referimos a Él en términos de el maestro dice, y por eso leamos lo que dice el Evangelio, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hay un nivel de trascendencia de la palabra en nuestra vida. A eso se refiere un nivel de trascendencia, digamos. Algunos incluso no lo aceptan sino como un hombre trascendente que trasciende en el tiempo, en el espacio. O yo puedo hablar, por ejemplo, de mi maestro, es decir, que en paz descanse, mi profesor de lengua, el doctor Luis Jaime Cisneros, decía, o sea, él trasciende en mí en términos de espacio y de tiempo, como lo debe hacer todo profesor. Todo profesor debería buscar ser de calidad y eso significa trascender en su alumnos. Yo sé que ustedes, por ejemplo, en este momento pueden estar evaluando y decir, en mi formación universitaria, de los 28 cursos que he llevado, 3 han sido maestros trascendentes, los demás han sido profesores. No creo que tengan la experiencia de que todos son trascendentes. Y en nuestras escuelas se supone que todos deberían ser trascendentes, porque esa es su misión. Y esa es una de las cosas que hay que chequear. Ok. Y finalmente, eso sería una trascendencia humana, pero hablamos también de la otra trascendencia, de una trascendencia espiritual. Que finalmente la calidad humana de un hombre cristiano es la santidad. Es ser santo, en el sentido de eso es ser trascendente. ¿No? Eso no lo había mencionado, es importante que lo diga, sobre todo en este ambiente. Entonces, cuando tú dices, estamos trabajando gerencia participativa, estás involucrado en la formación integral de tus colegas. No tienes que ser solo profesor, no tienes que ser solo el pastor. Entonces el gerente, pero igual tienes la misión de trabajar con tus compañeros y ayudar en su proceso de santidad. Y él contigo, tú con él. ¿No es cierto? Y juntos construir la iglesia. Eso es gerencia participativa, si quiere, en términos más cristianos. Ese comentario solo lo puedo hacer con ustedes que me entienden perfectamente. En otros ambientes podemos hablar de una trascendencia humana y entre cristianos hablar de la trascendencia en términos de santidad. Muy bien. Entonces, si no se cumplen esas cosas, no estás trabajando en gerencia participativa. Eso lo cuento. Okay. Entonces, los niveles de exigencia que nos plantea este tipo de concepción apuntan a esto. Para con ello lograr capacitar a la organización para responder a los cambios. Y esa es una de las primeras cosas que Fernando planteaba. Nuestros profesores todavía están trabajando en una visión más reproductiva, concentrados en los contenidos, que no hay que dejarlos, sino que tenemos que capacitarlos para que avancen un poco más. Entonces, hay una primera meta de capacitación, una segunda meta de mejorar la productividad. Obviamente, si tú capacitas, si tú logras que cada vez se produzca mejor, se va a dar, porque si tú logras corazón, si tú logras empeño, pensaba en los japoneses, cómo lograron levantar productividad haciéndolos trabajar felices. Y no se trata solo de trabajar felices, sino de trabajar comprometidos, participando, etc. A eso me refiero, que la productividad aumenta, mejora la calidad de las decisiones y mejora la moral laboral. Es decir, la comunidad se hace más comunidad en la medida en que vamos avanzando. Por otro lado, hay estilos de gerencia participativa. Vamos a ver uno. Hay una gerencia participativa directiva. El gerente da órdenes y controla todo el proceso. Por si acaso, más o menos, ¿y por qué es participativa? Me preguntaron una vez. Porque escucha. O sea, yo soy, de repente alguno tiene este estilo, es participativo porque reúne a todos, los escucha muy bien y ya está. Gracias, muy buenas opiniones, así que la orden es esta y él da